Mis padres se gastaron mi herencia en su nuevo negocio, pero cuando quisieron que trabajara para ellos, los hice quebrar. Desde que tengo memoria, mis padres siempre hablaron del futuro con una certeza absoluta, como si cada cosa que ocurría en nuestras vidas ya estuviera escrita en algún libro invisible del destino que solo ellos podían leer. Me repetían constantemente que la vida funcionaba bajo ciertas reglas inquebrantables, que el esfuerzo era siempre recompensado, que la familia estaba por encima de todo y que ellos, como mis padres, solo querían lo mejor para mí. Y entre todas esas certezas que me inculcaron, había una que se me grabó con más fuerza que ninguna otra: el dinero que mi abuelo paterno me había dejado como herencia estaría esperándome cuando lo necesitara. Crecí creyendo que tenía un respaldo, un colchón que me permitiría tomar decisiones sin el peso aplastante de la incertidumbre financiera. Pero la vida, como aprendí más tarde, no sigue guiones preestablecidos, y mucho menos cuando las personas que se supone deben protegerte son las primeras en apuñalarte por la espalda. Mi abuelo, un hombre de negocios que siempre se aseguró de dejar su huella en el mundo, había sido alguien metódico, pragmático y hasta cierto punto despiadado en sus decisiones económicas. No creía en la suerte ni en las oportunidades desperdiciadas. Sabía que el dinero podía ser tanto un arma como un escudo, dependiendo de cómo se utilizara. Desde que nací, dejó claro que quería que su nieto tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. Por eso, destinó una suma considerable en una cuenta de ahorros a mi nombre, un fondo que sería liberado cuando alcanzara la mayoría de edad. A lo largo de mi infancia y adolescencia, mis padres se aseguraron de recordarme su existencia, no como una carga o una expectativa, sino como una promesa. Ese dinero es tuyo. Es tu futuro. Nos encargaremos de que esté seguro para cuando lo necesites. Y como un ingenuo, les creí. El golpe de la realidad llegó el día en que cumplí 18 años y, con la ingenua emoción de alguien que por primera vez siente que tiene control sobre su vida, me dirigí a preguntar por los detalles de la cuenta. Esperaba un proceso burocrático, algo de papeleo, tal vez incluso una conversación seria con mis padres sobre el mejor uso de esos fondos. En cambio, recibí miradas esquivas, evasivas, el tipo de silencio que se siente más pesado que cualquier respuesta. Mi madre, con su tono condescendiente y su eterna habilidad para disfrazar las malas noticias con frases dulces, me dijo que habían tomado la decisión de invertir mi herencia en algo que, a largo plazo, beneficiaría a toda la familia. Me habló de sueños y sacrificios, de cómo siempre habían querido abrir un restaurante y de cómo, después de tantos años de trabajo, finalmente se habían dado la oportunidad de hacer realidad esa visión. Mi padre, con su habitual manera de minimizar cualquier problema que él mismo hubiera causado, agregó que no debía preocuparme, que esa inversión no solo era por ellos, sino también por mí. Al final del día, me dijo con una confianza que me revolvió el estómago: este negocio es tuyo. Un día, cuando nosotros ya no estemos, te quedará como herencia. Como si eso hiciera que el robo descarado de mi futuro fuera más fácil de digerir. Como si el hecho de que hubieran tomado sin permiso un dinero que no les pertenecía pudiera justificarse con la vaga promesa de que, en algún momento indefinido del futuro, tal vez lo recuperaría. No supe qué decir en ese momento. El impacto de la traición fue tan grande que apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Había crecido confiando en ellos, creyendo que, sin importar las dificultades, siempre pondrían mis intereses por encima de cualquier otra cosa. Y sin embargo, ahí estaban, mirándome con expectación, esperando que aplaudiera su decisión, que agradeciera su sacrificio, que me mostrara entusiasmado por el restaurante que ni siquiera sabía que habían abierto. Pero lo único que sentí fue un vacío insoportable, una rabia fría que se instaló en lo más profundo de mi pecho y que, aunque en ese momento no lo entendí del todo, se quedaría conmigo durante mucho, mucho tiempo. Intenté razonar con ellos. Pregunté por qué no me habían consultado antes de tomar semejante decisión, por qué asumieron que yo estaría de acuerdo, por qué no consideraron que tal vez tenía planes para ese dinero. Mi madre, en su inagotable capacidad para manipular cualquier situación a su favor, suspiró con la voz melancólica de quien se cree víctima de un mundo injusto y dijo que lo habían hecho pensando en mí. Que la familia debía mantenerse unida, que el restaurante era nuestro futuro. Mi padre,
menos paciente, simplemente se encogió de hombros y dijo que ya estaba hecho, que lamentarlo no cambiaría nada y que, en lugar de quejarme, debería sentirme afortunado de que el dinero no se hubiera desperdiciado en tonterías. Tuve que salir de la casa antes de que la ira me consumiera. Caminé por horas, sin rumbo, intentando encontrar una manera de asimilar lo que había ocurrido. No solo me habían robado, sino que lo habían hecho con la convicción de que tenía que aceptarlo, de que no tenía derecho a sentirme traicionado. Esa noche, mientras intentaba dormir en vano, comprendí dos cosas con absoluta claridad. La primera, que mis padres nunca habían pensado realmente en mi futuro, sino solo en el suyo. Y la segunda, que si querían jugar con mi destino como si fuera una moneda de cambio, entonces algún día, cuando menos lo esperaran, yo haría lo mismo con ellos. Esa fue la primera semilla de la venganza que, con el tiempo, regaría hasta convertirla en algo mucho más grande. No lo supe entonces, pero ese fue el inicio de todo. Actualización 1. 2 años después de aquella amarga revelación, mi vida se había convertido en una lucha constante entre mis estudios en la universidad pública y los múltiples empleos que me permitían sobrevivir. La rutina diaria estaba llena de sacrificios, largas horas en cafés abarrotados, turnos nocturnos realizando entregas en barrios olvidados, y momentos de agotamiento absoluto que, sin embargo, fortalecían mi determinación. Cada jornada me recordaba el peso de la traición y alimentaba la semilla de la venganza que crecía en silencio. La universidad se convirtió en mi santuario de conocimiento y estrategia. Entre libros y clases, absorbía todo lo relacionado con administración y marketing, transformando cada teoría en una herramienta potencial para mi futuro plan. Con cada concepto aprendido, visualizaba cómo podría aplicar ese conocimiento para exponer las debilidades del negocio que había sido el destino de mi herencia. Era en esos momentos de estudio cuando se forjaba la idea de utilizar la inexperiencia de mis padres en el mundo empresarial en su contra. Una tarde lluviosa, mientras caminaba hacia la biblioteca, mi teléfono vibró de manera inesperada. La llamada provenía de mi padre, y su voz, cargada de una mezcla de urgencia y resignación, me heló la sangre. Con un tono que intentaba disimular el pánico, me explicó que el restaurante estaba al borde del colapso, sumido en deudas y en el caos de una gestión desastrosa. Mi madre complementó la conversación con palabras melancólicas, justificando la situación como una inversión en mi futuro, a pesar de lo evidente de que se había convertido en un desastre irreversible. Aquella llamada no fue simplemente un pedido de auxilio, sino la confirmación de que el negocio estaba frágil y listo para desmoronarse. Sus palabras se entrelazaban con la ironía de prometerme un futuro que, en realidad, había sido arrebatado sin mi consentimiento. Mientras escuchaba, cada detalle de su tono y cada pausa en la conversación encendían en mí la chispa de una venganza largamente gestada. Comprendí que esa era la oportunidad perfecta para comenzar a ejecutar el plan que había estado elaborando en silencio. Decidí presentarme en el restaurante al día siguiente, adoptando una actitud que contrastaba radicalmente con la imagen del hijo sumiso que mis padres habían intentado moldear. Al cruzar la puerta, el ambiente cargado de tensión me recibió de inmediato, empleados que se movían con desgana, el ruido constante de platos que se chocaban y un aire de desesperación que impregnaba cada rincón. Observé con detenimiento la desorganización en la cocina, la gestión caótica del inventario y la manera en que se manejaban las finanzas, anotando mentalmente cada fallo. Durante los días siguientes, mi presencia en el restaurante se volvió habitual, aunque mis intenciones permanecían ocultas para todos. Con cada conversación casual, cada mirada compartida en silencio con algún empleado, iba recopilando detalles que fortalecían mi estrategia. Las lecciones aprendidas en la universidad se entrelazaban con la realidad que presenciaba a diario, permitiéndome visualizar un plan meticuloso en el que cada error administrativo se convertiría en una pieza clave para mi venganza. Así, en medio del bullicio caótico del restaurante y la rutina agotadora que me mantenía en pie, cada detalle, cada deficiencia, se transformaba en una herramienta para devolver a mis padres el peso de sus propias decisiones. Sin que ellos lo supieran, cada día en ese ambiente hostil contribuía a cimentar un plan implacable, un plan que pronto daría fruto en la ruina del negocio y, por ende, en el castigo merecido por haberme robado mi futuro. Actualización 2.
6 meses después de que aceptara intervenir en el negocio, mi posición en el restaurante se había consolidado de manera absoluta. Mis padres, cegados por la necesidad de rescatar lo que quedaba de su inversión, depositaron en mí la confianza de dirigir la estrategia operativa y de marketing. Desde el primer día, establecí como condición tener control total de cada aspecto del negocio, convencido de que, a través de pequeños ajustes y decisiones aparentemente beneficiosas, podía encauzar el destino del restaurante hacia la ruina que tanto anhelaba. Esa nueva responsabilidad me permitió adentrarme en cada rincón de la operación, desde las reuniones diarias con el personal hasta la revisión minuciosa de cada partida contable. Con la apariencia de un salvador, organicé reuniones con el equipo y rediseñé la estructura operativa del local, implementando promociones agresivas que, en un principio, parecían destinados a atraer a nuevos clientes. Diseñé descuentos especiales y ofertas temporales que, en apariencia, revitalizaban el ambiente del negocio. Sin embargo, cada promoción estaba calculada para desestabilizar el flujo de caja, haciendo que la dependencia financiera se concentrara en mí y dejando a mis padres en la ignorancia de los sutiles ajustes que convertían cada acción en una trampa silenciosa. Con cada cambio, me aseguraba de que el costo de estas iniciativas superara los ingresos generados, creando un déficit progresivo que se acumulaba de forma inminente. Paralelamente, fui extendiendo mi influencia más allá de las paredes del restaurante. Aprovechando la situación de aparente recuperación, me puse en contacto con los proveedores y la competencia local. En conversaciones que pretendían ser amistosas y colaborativas, persuadí a los proveedores para que aumentaran los precios de los insumos esenciales, justificándolo con la amenaza de una inminente inflación. Con sutileza, insinué que la inestabilidad del negocio podría afectar negativamente la relación comercial, logrando que muchos de ellos aceptaran las nuevas condiciones. Esta maniobra provocó una cadena de retrasos y entregas erráticas, minando la eficiencia de la operación y sembrando la incertidumbre en la cadena de suministro. A medida que los días transcurrían, los cambios se reflejaban en el ambiente interno del restaurante. La contratación de personal adicional, que presenté como una estrategia para mejorar la atención al cliente, resultó ser una medida para inflar los costos fijos de forma deliberada. El equipo, sin saber que cada nueva contratación sumaba a la carga financiera, continuaba trabajando en un entorno de creciente desorganización. La presión de gestionar un negocio que se desmoronaba por dentro se hacía palpable en cada error administrativo y en cada fallo en el servicio. Los clientes empezaron a notarla descoordinar, y pronto se difundieron comentarios sobre un servicio deficiente y una calidad inconstante en los alimentos. Con cada acción meticulosamente planeada, el restaurante se fue transformando en un escenario de caos disfrazado de renovación. Las promociones que prometían un futuro próspero se convirtieron en la puerta de entrada a una espiral de gastos insostenibles y los rumores sobre problemas de sanidad, alimentados por pequeños incidentes reales y amplificados por el boca a boca, comenzaron a erosionar la confianza de los comensales. Sin que mis padres se dieran cuenta, cada decisión tomada bajo mi dirección contribuía a cimentar el fracaso inminente del negocio, preparando el terreno para la venganza que había jurado ejecutar contra ellos. Actualización 3. Un año después de mi llegada al restaurante, la trampa que había construido con paciencia y precisión comenzaba a cerrarse sobre mis padres. Lo que antes era un negocio que, aunque mal administrado, aún se mantenía a flote, ahora se tambaleaba al borde del colapso. Las deudas se habían multiplicado a niveles insostenibles, la reputación del lugar se encontraba en declive y la presión de los costos operativos, inflados de manera estratégica, se convertía en un peso cada vez más difícil de soportar. Mis padres, ajenos a la causa real de su desgracia, seguían confiando en mí como la única esperanza de salvación, sin darse cuenta de que yo mismo era el arquitecto de su ruina. Las pérdidas financieras se habían acumulado hasta volverse insostenibles, pero mis padres, convencidos de que un golpe de suerte podía salvarlos, continuaban apostando a una recuperación imposible. Yo me aseguré de alimentar esa esperanza. Convencí a mi madre de que la solución para atraer más clientes y recuperar la estabilidad financiera era una renovación completa del restaurante. Presenté la idea como una estrategia audaz, asegurando que un cambio de imagen, acompañado de una expansión del menú y una campaña de marketing más agresiva,
Daría al negocio la visibilidad que necesitaba para resurgir. Mi madre, ansiosa por ver su sueño recuperado, se dejó convencer con facilidad. Mi padre, aunque más escéptico, terminó cediendo ante la presión de las circunstancias. Para financiar esta supuesta renovación, los persuadí de que tomar un préstamo era la única opción viable. Bajo mi consejo, acudieron a una entidad financiera que les otorgó una cantidad considerable de dinero, lo suficiente para mantener la ilusión de que la salvación estaba a su alcance. Con ese capital en sus manos, la destrucción del restaurante estaba asegurada. Diseñé un plan de remodelación innecesaria, gastando grandes sumas en detalles superfluos que no aportarían ningún beneficio real al negocio. Elegí materiales costosos, contraté trabajadores que deliberadamente alargaban los tiempos de obra y organicé campañas publicitarias que prometían una reapertura espectacular que jamás ocurriría. Mientras tanto, el flujo de efectivo del restaurante continuaba deteriorándose. Las ventas no aumentaban, los clientes seguían disminuyendo y los costos operativos, ya de por sí elevados, se disparaban con los gastos adicionales de la remodelación. Para cuando mis padres comenzaron a notar que la situación se volvía incontrolable, ya era demasiado tarde. El préstamo que habían adquirido estaba casi agotado y los acreedores comenzaban a presionar por los pagos. En su desesperación, intentaron recortar gastos reduciendo personal y ajustando el inventario, pero esos esfuerzos fueron en vano. La estructura del negocio estaba podrida hasta la raíz y cualquier intento de rescatarlo solo aceleraba su caída. El golpe final llegó cuando renuncié de manera abrupta, dejando el restaurante en su punto más crítico. Lo hice en el momento exacto en que los problemas financieros se volvían insoportables, cuando cada error administrativo y cada mala decisión que habían tomado bajo mi consejo los arrastraban a una crisis irreversible. Me aseguré de llevarme conmigo a los empleados más competentes, aquellos que aún mantenían cierto control sobre el caos, dejando el negocio en manos de un equipo debilitado e incapaz de sostenerlo. Sin mí, y sin las ilusiones que les había vendido, mis padres se encontraron completamente solos, enfrentando el desastre que ellos mismos habían permitido. Días después de mi renuncia, el restaurante no pudo resistir más. Las cuentas estaban en números rojos, los proveedores dejaron de hacer entregas y la afluencia de clientes era casi inexistente. Con una deuda inmensa y sin posibilidad de recuperación, mis padres se vieron obligados a cerrar las puertas de lo que, en algún momento, habían considerado su gran legado. Yo, mientras tanto, observaba desde la distancia cómo todo lo que habían construido con mi herencia se desmoronaba ante sus propios ojos. No sentí remordimiento, ni culpa, ni lástima. Solo la satisfacción de haberles devuelto, de la manera más cruel y meticulosa posible, el mismo destino al que me habían condenado años atrás. Actualización 4. 3 meses después del cierre definitivo del restaurante, mis padres se encontraban en una situación que jamás habrían imaginado posible. La ruina, que había llegado lenta pero inevitable, los había despojado de todo lo que alguna vez creyeron seguro. Su negocio, aquel en el que habían puesto todas sus esperanzas y al que habían destinado sin remordimientos mi herencia, ya no existía. La propiedad fue embargada por el banco cuando se hizo evidente que no podrían pagar el préstamo que habían solicitado para la remodelación. Sin ingresos y con una deuda creciente, pronto se vieron obligados a vender la casa familiar, su último refugio, y a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos cómoda de la que estaban acostumbrados. Mi madre, quien durante toda su vida había disfrutado de una estabilidad económica relativa, nunca había conocido la verdadera desesperación hasta ese momento. Pasó de ser una mujer segura y con ambiciones a una sombra de lo que alguna vez fue, alguien que deambulaba entre la culpa y la negación, incapaz de aceptar que todo lo que había construido se había derrumbado por completo. Se volvió retraída, taciturna, y con cada conversación que tenía con ella, notaba el miedo en su voz, la incertidumbre de no saber qué sería de su vida ahora que su gran sueño había muerto. Mi padre, por otro lado, reaccionó de una forma diferente. La frustración lo carcomía por dentro, y su temperamento se volvió más volátil que nunca. Siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que se negaba a aceptar la responsabilidad de sus fracasos, y esta vez no fue diferente. Intentó culpar a todos menos a sí mismo,
a los empleados por no haber trabajado lo suficiente, a los proveedores por subir los precios, al banco por las condiciones del préstamo, e incluso a los clientes por no haber sido lo suficientemente leales al restaurante. Pero lo más interesante de todo fue que, en algún momento, comenzó a sospechar de mí. Hubo una ocasión en particular en la que, durante una de nuestras pocas conversaciones, su voz adquirió un tono extraño, una mezcla de duda y resentimiento. Cuando dijo que todo había empezado a salir mal justo cuando yo tomé el control del negocio. Lo dejó caer como un comentario casual, sin acusarme directamente, pero con esa mirada inquisitiva que dejaba claro que su mente estaba comenzando a atar cabos. Pero incluso en su sospecha, no tenía pruebas, ni el valor suficiente para enfrentar la verdad, que su propia sangre había sido quien había orquestado su caída. A medida que los días pasaban, su desesperación aumentaba. Sin dinero y sin oportunidades reales de empleo, mis padres se encontraron en una posición en la que nunca antes habían estado, vulnerables, impotentes y completamente dependientes de la caridad de otros. La ironía de la situación no se me escapaba. Aquellos que alguna vez me arrebataron mi futuro con la promesa de que su negocio sería mi legado ahora no tenían nada que ofrecer, ni a sí mismos ni a nadie más. Intentaron volver a empezar de nuevo con los pocos recursos que les quedaban. Con el dinero que lograron reunir tras vender la casa, montaron un pequeño puesto de comida en un mercado local, una versión patética y disminuida de lo que alguna vez fue su sueño de tener un restaurante próspero. Pero el fracaso lo seguía como una sombra. La reputación de su antiguo negocio, manchada por la mala administración y los rumores que yo mismo había ayudado a esparcir, los perseguía incluso en su nueva empresa. Los clientes eran escasos, los ingresos apenas les alcanzaban para cubrir los costos básicos. Y cualquier intento de crecimiento se veía frustrado por la falta de recursos y la ausencia de confianza de la gente en su capacidad para mantener un negocio en pie. La última vez que hablé con mi madre, su voz era apenas un susurro. Me llamó con una mezcla de desesperación y falsa dignidad, intentando disfrazar su súplica con palabras cuidadosamente escogidas para no parecer demasiado débil. Me dijo que sabía que las cosas no habían terminado bien, pero que, al final del día, seguíamos siendo familia y que siempre habían hecho lo mejor que pudieron por mí. Me pidió ayuda, no de manera directa, pero con la evidente intención de hacerme entender que estaban en una situación crítica y que necesitaban apoyo. Yo no respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara, permitiendo que sintiera el peso de su propia impotencia. Y entonces, con la misma frialdad con la que me habían arrebatado mi herencia años atrás, le dije que lamentaba su situación, pero que cada uno debía hacerse responsable de sus propias decisiones. Ella no supo qué decir. Escuché un suspiro tembloroso al otro lado de la línea, un ruido apenas perceptible que me hizo imaginarla con la mirada perdida, sin saber cómo responder ante el rechazo de su propio hijo. No sentí pena. No sentí culpa. Solo sentí la satisfacción de saber que, después de todo, ellos habían llegado exactamente al lugar en el que me dejaron cuando decidieron gastar el dinero que me correspondía. Ahora eran ellos quienes debían luchar por sobrevivir, sin respaldo, sin oportunidades, sin la comodidad de tener un futuro asegurado. Y lo mejor de todo era que sabían, en el fondo, que esto era el resultado directo de sus propias acciones. Actualización final. Un año después de la caída definitiva del restaurante y de la ruina económica de mis padres, la distancia entre nosotros se había vuelto insalvable. Ya no había llamadas, ni intentos de reconciliación, ni súplicas veladas en las que mi madre intentaba disfrazar su desesperación con palabras endulzadas. Después de aquella última conversación en la que le negué cualquier tipo de ayuda, parecía haber comprendido que no quedaba nada que pudiera decirme para cambiar mi postura. Por primera vez en su vida, aceptaba la realidad tal como era. Mi padre, en cambio, nunca fue alguien que supiera rendirse. Durante meses, intentó reconstruir lo que quedaba de su orgullo maltrecho a través de su pequeño puesto de comida, convenciéndose a sí mismo de que aún tenía el talento para hacer funcionar un negocio. A pesar de que cada día le probaba lo contrario. Lo veía de vez en cuando pasaba cerca del mercado donde trabajaba junto a mi madre. Allí,
en ese espacio reducido, sin la decoración costosa ni el falso prestigio que alguna vez tuvo su restaurante, se encontraba detrás de una parrilla grasienta, vendiendo comida a un público que apenas le prestaba atención. La imagen me resultaba casi poética. La primera vez que pasé por ahí, él me vio. Nuestros ojos se encontraron por un breve instante y, por primera vez en mi vida, no encontré en su mirada esa soberbia inquebrantable con la que siempre había hablado. Ya no estaba el hombre que me había dicho con desprecio que mi herencia se había gastado en algo más importante que mis estudios. Ya no estaba el hombre que me había mirado con condescendencia cuando le pregunté cómo se suponía que pagaría mi futuro. Lo que vi en su expresión fue algo mucho más simple, mucho más crudo. Lo que vi fue derrota. No me detuve a hablar con él. No hubo necesidad. Seguí mi camino con la misma indiferencia con la que él había desechado mis reclamos años atrás, y él no hizo el más mínimo intento por detenerme. Quizás, en ese momento, comprendió lo que yo ya sabía desde hacía mucho tiempo, que nuestra relación estaba muerta y que no había forma de reconstruirla. Mientras mis padres se hundían cada vez más en la miseria de su propio fracaso, yo prosperaba. Con el dinero que había ahorrado durante el tiempo que trabajé en el restaurante y con los conocimientos que adquirí en la universidad, abrí mi propio negocio. No fue un restaurante ni un proyecto ambicioso de lujo, sino algo mucho más sencillo y efectivo, un café bien administrado, con precios accesibles y un enfoque en la calidad del servicio. Todo lo contrario a lo que alguna vez fue el negocio de mis padres. Y lo mejor de todo es que lo instalé justo al lado del mercado donde ellos habían montado su puesto de comida. No fue casualidad. Elegí la ubicación con una precisión quirúrgica, asegurándome de que cada cliente que alguna vez frecuentó su restaurante ahora tuviera una alternativa más atractiva a pocos metros de distancia. Y funcionó. Mi café comenzó a atraer cada vez más gente, y la reputación de mi negocio creció rápidamente. Mientras tanto, el pequeño puesto de mis padres, que ya de por sí tenía dificultades para mantenerse a flote, sufrió aún más con la competencia. No fue necesario hacer nada más. No hubo necesidad de sabotearlos o intervenir directamente en su caída. Simplemente, los dejé ahogarse en la consecuencia de sus propias decisiones. Con el paso de los meses, el puesto de comida de mis padres se volvió cada vez menos rentable. Mis clientes hablaban maravillas de mi café, recomendándolo a otros, mientras que el negocio de ellos se reducía a un puñado de clientes esporádicos que no eran suficientes para sostenerlos. Finalmente, después de un último intento desesperado por mantenerse en pie, mi padre cerró el puesto. Fue una derrota silenciosa, sin dramas ni grandes declaraciones, pero no por ello menos devastadora. Después de haber apostado toda su vida en la idea de que podía construir algo duradero, terminó con las manos vacías, sin dinero, sin estabilidad y sin la más mínima posibilidad de recuperarse. La última vez que vi a mi madre fue en la puerta de mi café. Había envejecido más en un año de pobreza que en toda su vida anterior. Sus ojos tenían la sombra de alguien que ha aprendido demasiado tarde el costo de sus errores. Se quedó en la entrada por unos segundos, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y resignación. No dijo nada. No intentó hablarme ni pedir ayuda. Solo asintió levemente, como si finalmente aceptara su destino, y luego se dio la vuelta para marcharse. No la detuve. No había razón para hacerlo. Mi venganza estaba completa. Ellos me habían quitado mi futuro, así que yo les había quitado el suyo.